Muy buenos días. El día de hoy nuestro grupo va a hablarles acerca de lo que es la clonación. La palabra clonación viene del griego clon, retoño, tiene diferentes significados. En su acepción más común significa la obtención de uno o de varios individuos, bien sea a partir de una célula diferenciada o indiferenciada o simplemente a partir de un núcleo. Los individuos así clonados son idénticos o casi idénticos al prototipo original. Un sentido muy estricto dentro del contexto de la ingeniería genética. La clonación consiste en aislar, amplificar o multiplicar un gen determinado de un segmento del ADN. Este proceso puede darse de manera natural así como también de manera artificial. Gracias a los avances del ser humano, al descubrir la composición de la cadena del ADN, a partir de este se pueden realizar bastantes estudios y hacer la reproducción celular. Hablando de la historia de la clonación, hicimos una línea de tiempo explicando y hablando sobre qué ocurrió en cada año y quiénes fueron los que intervinieron en estas investigaciones. En este caso, en 1888, las primeras ideas, Wyman Rose y Angus Weismann, proponen de manera independiente la teoría del germoplasma. Un huevo y un esperma aportan cromosomas al cigoto, un huevo fertilizado. Los cromosomas llevan el potencial hereditario y las células germinales, que son los gametos del embrión, son las únicas que llevan un juego completo potencialmente hereditario, mientras que cada tipo celular del organismo adulto contiene solamente parte de estos potenciales que requieren en cada tipo específico de la célula. En el año 1891, el señor Hans Drake intentó repetir los experimentos de sus antecesores, siguiendo otro método y con otra especie. En lugar de destruir la célula, una aguja caliente separó las células por agitación. Esta separación, las dos primeras células formadas por un huevo de un erizo del mar, en división, él logró descubrir que cada célula formaba un embrión entero, aunque más pequeño. Drake concluyó que a favor de la totipotencialidad celular conduce una hipótesis de Weismann sobre el desarrollo de este fenómeno, la pérdida de la información y la participación específica del material hereditario. En otro año, en 1902, hubo el primer clon animal artificial. Hans Sperman dividió el embrión del tritón en dos mitades y obtuvo una larva completa a partir de esto. Recibió años después el premio Nobel, después por el descubrimiento de la inducción embrionaria. Este fue el principio para establecer que una célula se convierte en un órgano específico dependiendo de la posición en el embrión. Años más adelante, en 1928, continuando con la investigación, Sperman usó un embrión de la salamandra para demostrar que el núcleo fue dirigido y puede haber una división celular. El núcleo es esencial para el desarrollo del embrión, dice. 10 años más tarde, el mismo Sperman, en 1938, propuso una idea revolucionaria: reemplazar el núcleo del huevo por un núcleo proveniente de otra célula diferenciada. Retira el núcleo de la célula, extraía el embrión de rana y lo trasplanta a un óvulo y obtiene otros resultados muy importantes. Fueron las investigaciones y todos los aportes científicos de Sperman a la ciencia. En 1903 hubo el primer científico que llamó palabra clon. En la revista Ciencia de un fisiólogo vegetal, Welber propuso el término clon, un término unificado para todos los productos agrícolas de técnicas que podían hacer una propagación vegetativa. Tomó esta idea botánica de Fuller, Kulk, y originaba la palabra que proviene del término griego clon, ya anteriormente hablado, que significa rama de un árbol.
En años más adelante, también en 1952, se da la primera transferencia nuclear exitosa. Los científicos estadounidenses Robert Bates y Thomas King y María Bernardino produjeron ranas clonadas. Tras transferir núcleos de células embrionarias y óvulos cuyos núcleos habían sido extraídos previamente, estos huevos se desarrollaron dando orígenes a renacuajos, algunos de los cuales se transformaron luego en ranas. Esta técnica denominada trasplante o transferencia nuclear es el experimento a base para el clonaje o el ser clonado de organismos multicelulares. Ya años más adelante, en 1970, se da la primera transferencia nuclear exitosa de una célula somática por John Gordon tras una serie de experimentos en los que utilizó núcleos procedentes de células del epitelio digestivo de renacuajos. También realizó experimentos que le permitieron comprender y hacer una idea sobre las características del material genético que estaba estudiando. El núcleo celular logró producir clones de ranas a partir de los núcleos extraídos anteriormente del intestino de estas ranas también, completamente diferenciadas procedentes del intestino. El experimento de Gordon demostró que incluso después de la diferenciación de las células, los núcleos mantienen todo el material genético necesario para producir un organismo completamente independiente. En 1978 se da la primera fecundación in vitro, dando origen a la primera bebé probeta. El 25 de julio nace Louise Brown. Los doctores Patrick Steptoe y Robert Edwards investigaban desde hacía 2 décadas una forma de salvar algunos tipos de esterilidad. Su método consistía en extraer un óvulo de la mujer, fertilizarlo en el laboratorio con el esperma del hombre y, una vez formado el embrión, introducirlo en el útero materno, donde se desarrollaría. Edwards y Steptoe formaban el equipo idóneo, ya que el primero había desarrollado una manera de fertilizar óvulos en el laboratorio, mientras que el segundo tenía el método para extraer estas células de los ovarios. Aquel nacimiento no estuvo exento de polémica y algunas voces se pronunciaron en contra de la fecundación artificial, especialmente desde instituciones religiosas que no veían con buenos ojos que se pudiera crear una vida sin necesidad de una relación sexual entre un hombre y una mujer. Otros señalaron los posibles riesgos derivados de aplicar una técnica nueva y desconocida, y algunos mostraban desconfianza ante la posibilidad de crear seres humanos en serie. En 1984 se dio el primer mamífero clonado. El científico danés Steen Malte utilizó la técnica de transferencia nuclear para clonar un embrión de oveja, transfiriendo el núcleo de una célula embrionaria a un óvulo sin núcleo. Después de que la nueva célula comenzó a dividirse, la transfirió a una madre sustituta mediante fertilización in vitro, la cual posteriormente dio a luz a una oveja clonada sana. En 1996, los científicos británicos Ian Wilmut y Kate Campbell indujeron la quiescencia de las células somáticas, deteniendo el ciclo celular, lo que facilita la reprogramación del material genético del núcleo una vez que se transfiere al óvulo. Sin embargo, el procedimiento estuvo lejos de ser eficiente y solo uno de 277 intentos tuvo éxito. Dolly fue el primer mamífero que se clonó a partir de una célula somática, en particular una célula de las glándulas mamarias. Se realizó la fusión con ayuda de un virus de la célula óvulo y sin núcleo, con el núcleo de la célula de la glándula mamaria. El clon así obtenido fue obligado a replicarse con descargas eléctricas para luego ser implantado en el útero de la madre adoptiva. Dolly nació el 5 de julio de 1996 en el Instituto Roslin de Edimburgo, donde pasó toda su vida. Fue madre de 6 corderos, pero pronto desarrolló artritis. Dolly murió a los 6 años, el 14 de febrero de 2003, después de desarrollar una enfermedad pulmonar. Aunque en ese momento se pensó que los efectos de la salud de Dolly podrían haber sido causados por el procedimiento de clonación, investigaciones posteriores han demostrado que el procedimiento de clonación utilizado por Wilmut y Campbell no produce efectos nocivos para la salud en la descendencia madura. La artritis y la enfermedad pulmonar de Dolly probablemente fueron causadas por sus condiciones de vida en un espacio cerrado o limitado. Dolly no fue obtenida de una célula embrional o fetal, sino de una célula somática adulta de la glándula mamaria, especializada en una única y particular función.
Con Dolly se demostró que es posible hacer regresar la célula al estadio en que puede originar por sí solo un organismo completo. Científicamente es un logro importante porque se demuestra que bajo determinadas circunstancias es posible reprogramar el material genético nuclear de una célula diferenciada, algo así como volver a poner en cero su reloj, de modo que se comporta como el de un cigoto. En 1997, los creadores de Dolly anuncian el nacimiento de Polly, la primera oveja que contiene un gen humano en todas sus células. La oveja Polly es la primera oveja clónica y transgénica a la vez. El nacimiento de dicha oveja fue llevado a cabo en el Instituto Roslin de Edimburgo, 5 meses después del nacimiento de la oveja Dolly. En este caso, el proceso se realizó insertando un gen humano de valor terapéutico en células fetales de oveja. 3 años más tarde obtienen los derechos de patente sobre la técnica utilizada. Polly ha sido bautizada así porque procede de un rebaño de Paul Dorset. Murió 1 año después de ser clonada. En 1999, un equipo de la Universidad de Hawái anunció un nuevo clon, el ratón fibro, primer animal macho en haber sido clonado con éxito a partir de células procedentes de la cola de ratones macho. En 2005 surge Snoopy, el primer perro clonado. Los perros son particularmente difíciles de clonar porque los perros ovulan ovocitos inmaduros que tardan entre 2 y 3 días en madurar en los oviductos. Además, los ovocitos de perros son particularmente difíciles de madurar in vitro. El investigador surcoreano Woo Suk-won y su grupo lograron producir el primer perro clonado, un cachorro afgano llamado Snoopy. Lo hicieron tomando los ovocitos maduros directamente de los oviductos de las perras ovulantes. En 2006 acontece el fraude de la clonación humana. El mismo investigador involucrado en la clonación de perros, el surcoreano Woo Suk-won, afirmó 1 año después haber producido embriones humanos clonados, produciendo 11 líneas embrionarias a partir de un blastocito. La clonación humana se consideraba entonces como una prometedora fuente capaz de proporcionar órganos para trasplantes que no serían rechazados por el sistema inmunológico del huésped. Esta aplicación denominada clonación terapéutica tenía como objetivo obtener embriones y luego dirigir su crecimiento y desarrollo al órgano específico en cuestión. De esta manera no había ningún interés en la clonación humana reproductiva, pero sí había interés en la clonación por razones terapéuticas. No obstante, las promesas hechas por Wong sobre los avances en la clonación terapéutica de humanos se esfumaron rápidamente. Poco después de la publicación se encontraron inconsistencias en los artículos de Wong y luego se descubrió que había usado datos falsos. Wong fue despedido de su universidad y acusado de fraude, malversación de fondos y violaciones bioéticas. Fue condenado a 2 años de cárcel tras ser declarado culpable de malversación de fondos y de violaciones bioéticas. Este fue uno de los casos de fraude más grandes de la ciencia moderna y supuso un golpe fatal en la financiación y la percepción social de la investigación sobre la clonación humana. En 2009 ocurrió la primera breve de extinción conseguida, un proyecto de colaboración entre científicos españoles y franceses, liderado por el científico español José Folch. Intentó clonar el último ejemplar de Ibex pirenaico que había muerto en el año 2000. Nació un clon que murió a los pocos minutos por un defecto pulmonar. Sin embargo, durante esos pocos minutos ha sido el único animal de extinto de la historia. En 2013 surgen embriones humanos clonados por transferencia nuclear de células somáticas. El científico estadounidense Mital Lipov y su equipo fueron los primeros en producir un embrión humano clonado mediante transferencia nuclear de células somáticas. No dejaron que este embrión se desarrollara más, pero demostraron que era posible producir células madre embrionarias clonadas, lo que abrió la puerta a una futura clonación terapéutica. En 2015, la Unión Europea prohíbe la clonación animal para uso agrícola. Aunque la clonación de animales para aplicaciones agrícolas está permitida en países como Brasil o Estados Unidos, la Unión Europea emitió un reglamento para prohibir la clonación de animales para aplicaciones agrícolas, así como la entrada en el mercado europeo de estos animales, sus productos, su progenie y los productos de su progenie. Esta prohibición se debe principalmente a los efectos negativos que tiene el procedimiento de clonación en los animales clonados, así como en las madres subrogadas, debido a la alta frecuencia de abortos espontáneos y efectos neonatales. A continuación les vengo a hablar sobre los tipos de clonación. Tenemos una clonación natural que consta de una reproducción celular sexual y una reproducción celular asexual. En la reproducción celular sexual tenemos que tener en cuenta que esta va a ser propia de organismos pluricelulares de ambas células germinales, tanto femeninas como masculinas, que lo que van a hacer es que se van a unir y van a formar una nueva célula. Esta va a ser llamada cigoto. Esta nueva célula va a comenzar a diferenciarse, pero también se va a multiplicar mediante el mecanismo de reproducción llamado mitosis. Importante tener en cuenta de la reproducción celular sexual que se va a permitir un intercambio genético,
va a consistir en la creación de células reproductivas o gametos, en donde dos gametos deben juntarse para generar una fecundación y dar vida a un nuevo individuo. Es importante saber que este nuevo individuo va a tener información diferente a la de sus progenitores. Por otro lado, tenemos la reproducción celular asexual. Esta es típica de organismos unicelulares que se inicia con una bipartición, una ficción o una replicación que contiene como resultado un individuo nuevo, cuya información genética es idéntica a la del progenitor, como por ejemplo tenemos en la gemación, en la bipartición o en la espuración. Para poder hablar sobre la clonación artificial, tenemos que tener en cuenta los métodos de clonación. Los métodos de clonación constan de 3 métodos: la partición, la clonación por transferencia nuclear de células somáticas y la paraclonación. La partición es una técnica en la cual se utilizan embriones octocelulares en estado de preimplantación a partir del embrión. Se toman mitades o secciones que posteriormente se van a introducir dentro de las zonas pelúcidas naturales o artificiales. Importante en la partición es que el número máximo de células del embrión no puede ser superior a 8, porque a partir de este momento se inicia la expresión del genoma embrionario, en donde los individuos obtenidos son prácticamente idénticos entre sí, aunque diferentes a los progenitores, por lo cual esto se considera que son el equivalente de los gemelos monocigóticos. Por otro lado, tenemos la clonación por transferencia nuclear de células somáticas. Los requisitos mínimos para poder hacer este método incluye en el uso de 2 tipos de células: las somáticas o no sexuales y las sexuales femeninas. Los núcleos de las células somáticas de individuos postnatales se van a transferir dentro de los ovocitos femeninos o de los cigotos enucleados. Esta técnica tiene ventaja que permite conservar el genoma durante la diferenciación celular y la capacidad del citoplasma para programar la actividad génica y así aumentar la redireccionalidad de la diferenciación celular. Sin la aplicación de estos 2 principios, la clonación es prácticamente imposible. Es importante tener en cuenta que en este método se va a extraer el material genético de ambos tipos de células y a continuación o posteriormente vamos a inyectar en el núcleo de la célula somática que deseemos clonar. Dentro de este ovocito previamente enucleado se va a generar el trasplante de núcleos somáticos con el fin de reproducir los procesos bioquímicos y fisiológicos que de manera natural desencadenan durante la fertilización. Como último método tenemos la paraclonación. Este consiste en inyectar núcleos de células madre embrionarias en un cultivo dentro de ovocitos enucleados. A veces estos cigotos enucleados son los blastómeros que se obtienen a partir de varias fuentes como la masa celular interna o el trofoectodermo de estos embriones preimplantados y sus núcleos son transferidos dentro de ovocitos enucleados. En la paraclonación, los individuos obtenidos son casi idénticos entre sí, aunque diferentes a los padres del embrión que aportó el núcleo transferido. Se ha demostrado que la supervivencia de los clones formados a partir de las células madres embrionarias en el nacimiento es de 10 a 20 veces mayor que en los derivados de células somáticas. Por otra parte, los clones derivados de las células madre embrionarias tienen mejores posibilidades de reactivar completamente genes claves para el desarrollo embrionario. Una vez conocemos los métodos de clonación, les explicaré a profundidad la clonación artificial. La clonación artificial consta de una clonación reproductiva, una clonación genética y una clonación terapéutica. En la clonación reproductiva, esta clonación consiste en la completa clonación de una especie. Este tipo de clonación aún no se ha realizado en seres humanos. ¿De qué consta la clonación reproductiva? En la clonación reproductiva lo que se hace es extraer el núcleo de una célula somática madura del animal que se desea clonar, donde posteriormente se va a llevar a cabo el método de transferencia del núcleo mediante la técnica
transferencia nuclear de células somáticas. Una vez efectuada la transferencia, se va a dejar que la célula se divida y finalmente se obtiene un embrión que se implanta en el vientre de la hembra adulta, en la cual, tras el desarrollo del organismo, dará a luz a un individuo con la misma composición genética que el organismo donante de la célula somática. Por otro lado, tenemos la clonación genética. Este es el tipo de clonación más utilizado en la actualidad. Consiste en insertar el fragmento de ADN de interés en un vector, bien sea bacteria, virus o un plásmido, e inducir su multiplicación para obtener así el número de copias o de clones deseado. Este tipo de clonación es utilizado habitualmente con el objetivo de obtener muchas copias de genes que se deseen estudiar. Por último, tenemos la clonación terapéutica. El objetivo de este tipo de clonación es clonar tejidos u órganos que podrán trasplantar al paciente donante, en donde las células madre no provoquen un rechazo inmunológico. Este tipo de clonación consiste en fusionar el núcleo de una célula adulta y un ovocito enucleado, al que se le ha extraído previamente el núcleo para crear un embrión. La ventaja de esta técnica radica en que las células madres embrionarias, una vez trasplantadas, no van a provocar ningún rechazo inmunológico, pues se comporta como injertos autólogos, gracias a que son genéticamente idénticas a las células del receptor o del paciente. En la clonación terapéutica, por su parte, el proceso consta de 3 etapas. La primera de ellas consiste en la enucleación o una extracción del núcleo de la célula o del ovocito, que se procede a la transferencia del núcleo de interés desde la célula donante. Posteriormente se produce la activación del ovocito y la reprogramación de la expresión génica celular. El resultado final es la obtención de las células madre embrionarias capaces de dar lugar a células pluripotentes con la capacidad de generar cualquier tipo celular, lo que en otras cosas permite generar células como el objetivo de regenerar y o reemplazar tejidos dañados. La técnica de la clonación terapéutica, como podemos observar en la imagen, es básicamente que toman un ovocito y la célula somática le extraen el núcleo a esta, y posteriormente lo que va a generar es un blastocito que se va a multiplicar, y la diferencia celular es que se cultiva in vitro. Con esto se les va a asignar una especialidad específica a cada una de los órganos que se puedan. Ahora vamos a ver las posturas desde la bioética. En cuanto a la postura religiosa, el Vaticano ha tomado una fuerte postura contra la clonación debido a que considera una violación de la integridad de un ser humano y del matrimonio, basándose en el respeto del ser humano desde su concepción y el respeto de la transmisión de la vida a través de la unión entre cónyuges. Rechazan rotundamente cualquier uso de tecnologías que interfieran con la procreación sexual dentro del matrimonio o que hagan factible la destrucción de embriones humanos. Aunque algunos teólogos católicos ven las tecnologías genéticas como una expresión de la creatividad humana y esta como una ventaja, ya que refleja la creatividad de Dios. Crear nuevas plantas y animales mediante intervenciones genéticas es un hecho ampliamente respaldado tecnológicamente, pero aún la mayoría de los moralistas católicos demarcan sus líneas en cuanto a la clonación humana. En cuanto a la postura científica, tienden a centrarse en los beneficios positivos de la clonación, descartando así los peligros.
Los eticistas científicos enfatizan las posibilidades correspondientes para conquistar la enfermedad y la infertilidad. Se centran en una nueva información acerca del funcionamiento celular que ayudará en la lucha contra el cáncer. Además, la clonación podría actuar como medio de protección en contra de ciertas enfermedades genéticas que resultan de la combinación de genes de ambos padres. En cuanto a la postura económica, ni a la ciencia ni a la economía les gustan las restricciones éticas. Los portavoces de los intereses económicos apoyan a los científicos en contra de cualquier situación que restrinja la clonación. Los intereses económicos se encuentran concentrados mucho más en la clonación animal que en la humana. No quieren ver arruinadas las posibilidades económicas de la clonación animal a causa de las preocupaciones que acarrea la clonación humana. Por último, la gubernamental, el gobierno por años ha exigido controles éticos estrictos sobre la investigación genética y la terapia que involucra a los seres humanos. Se prohíbe el uso de capital federal para experimentos de clonación humana y cualquier experimento que conlleve a esta, ya que podría generar una reacción negativa hacia la clonación animal. Ahora veremos el marco legal. Para esto queremos iniciar con una cita, la cual dice: el quehacer humano avanza a pasos acelerados y no permite el avance simultáneo de la ciencia jurídica, la cual espera, como es lógico, la aparición de nuevas manifestaciones sociales, para verter sobre ellas las normativas positivas que concretan las posiciones filosóficas, económicas e ideológicas que las sustentan. Esto lo traemos a colación ya que la clonación ha sido un tema de debate durante mucho tiempo. En cuanto al marco legal internacional, tenemos por parte de la ONU, en su Asamblea General, que pide a sus Estados miembros prohibir todas las formas de duplicación que sean incompatibles con la dignidad y la protección de las vidas humanas. Por otra parte, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos realiza la Declaración Universal sobre el Genoma Humano y los Derechos Humanos, en la cual, en el artículo 11, especifica que no deben permitirse las prácticas que sean contrarias a la dignidad humana, como la clonación con fines de reproducción de seres humanos. La resolución del Parlamento Europeo sobre la clonación en seres humanos, llevada a cabo en 1997, reafirma enérgicamente el valor de la dignidad de la persona humana y la prohibición de la clonación. Por otra parte, el Convenio sobre Derechos Humanos y Biomedicina, o también conocido como Convenio de Oviedo, que entró en vigor el 1 de diciembre de 1999, tiene un protocolo donde se prohíbe la clonación en seres humanos. Y ya para finalizar, el Comité Internacional de Bioética de la UNESCO refiere la necesidad urgente de armonizar y reglamentar internacionalmente las cuestiones que tienen que ver con la clonación humana, ya que esto es un valor fundamental para tener en cuenta a la dignidad humana. En cuanto al marco legal nacional, debemos acudir al nuevo Código Penal colombiano, el cual establece la clonación como delito. Para esto debemos ubicarnos en la parte especial contenida en el libro segundo, título primero, con el nombre de delitos contra la vida e integridad personal, en su capítulo octavo, de la manipulación genética, expedido bajo la Ley 599 del 2000. En la cual especifica en su artículo 133, bajo el nombre de repetibilidad del ser humano, que el que genere seres humanos idénticos por clonación o por cualquier otro procedimiento, incurrirá en una pena de prisión de 2 a 6 años. Y ya para finalizar, tanto en el ámbito internacional como en el nacional, refiere que hay una serie de bienes jurídicos que se vulneran debido a la clonación. El primero de ellos es el derecho a la vida e integridad personal, el cual la Corte Constitucional lo define como ese derecho fundamental por excelencia a ser y existir de acuerdo con su dignidad de persona.
En segundo lugar, la dignidad del ser humano, el cual es el valor de la persona humana, tanto espiritual, moral y jurídico, que permanece invulnerable o inalterable, y se manifiesta singularmente en la autodeterminación consciente y responsable de su propia vida. En tercer lugar, tenemos la libertad personal, la identidad y la irrepetibilidad. En cuanto a la identidad, la podemos entender como de ser único y irrepetible. En cuanto a la unicidad, es ser uno solo. Y para finalizar, con la mismidad o identidad genética, que es esa capacidad de distinguir lo propio de lo extraño. En cuarto lugar, tenemos la inalterabilidad del patrimonio genético del ser humano, al cual se refiere como ese objeto de herencia que constituye el genotipo del ser vivo y corresponde a su linaje, que esto es lo que lo identifica. Y en quinto lugar, tenemos a la especie humana o la humanidad, a la cual hace referencia a esa integridad de su genoma para preservar los derechos de las generaciones futuras, es decir, esa herencia, y la diversidad genética, la cual es necesaria para la supervivencia de la especie. En América Latina, a comienzos de los años 90, tanto en Argentina como en Brasil, comenzaron a realizarse en laboratorios de diferentes centros de investigación intentos preliminares de clonaciones de animales a partir de células embrionarias. El objetivo principal era clonar bovinos de alto valor genético o animales que en ese momento se encontraran en peligro de extinción. Los primeros intentos de producir clones animales en América Latina son bastante tempranos en relación con la trayectoria internacional del tema. En Brasil comenzaron a principios de la década de 1990, principalmente en el Centro de Recursos Genéticos y Biotecnológicos Senargen, perteneciente a la empresa brasilera de investigaciones agropecuarias de Brasil, Embrapa. Rodolfo Ropp, del Senargen, llegó a realizar clonación embrionaria de ratones junto con Lawrence Smith en el Centro de Investigación de Reproducción Animal de la Universidad de Montreal. Luego, en el año de 1995, se capacitó en clonación embrionaria de bovinos. Estas iniciativas que comenzaban a desarrollarse en América Latina, específicamente en Argentina y Brasil, tenían lugar en un momento de fuerte desinterés en la temática de clonación, por lo que no lograron un apoyo financiero para sus proyectos. Y esto explica, en parte, por qué ninguno de los proyectos planteados en esa época superó la etapa de experimentación in vitro, y no se produjeron clonaciones de células embrionarias antes de Dolly en el año de 1997. Después de la clonación de Dolly, el interés por la clonación aumenta la cantidad de grupos que intentan hacer clonación en los países de Argentina y Brasil. Por otro lado, los organismos de financiamiento de ciencia y tecnología comienzan a apoyar el tema. Algunas empresas privadas también comienzan a hacer clonación, ya sea con fines reproductivos, como es el caso de la reproducción de animales de alto valor genético, o para la producción de animales transgénicos. En Brasil, la empresa Vitrogen, que es una de las más importantes en el área de biotecnología de la reproducción animal, realiza clonación comercial de bovinos a partir de células somáticas en colaboración con el Laboratorio de Morfofisiología Molecular y Desarrollo de la Universidad de Sao Paulo. La firma Halitus Biotecnología de Argentina obtuvo las primeras gestaciones de clones de equinos en América Latina. Por su parte, Biocidus produce animales clonados y transgénicos con el fin de obtener proteínas recombinantes de uso farmacéutico, tales como las terneras Jersey, Pampa y Patagonia, que expresan en su leche la hormona de crecimiento humano e insulina humana. En el 2020, Argentina celebró que es el primer país en clonar embriones de cebra. Esto con el objetivo de preservar material genético de la cebra y de otras especies en peligro de extinción. Investigadores argentinos lideraron un estudio único en el mundo.
En 2016 se hizo en Perú el primer clon. Este es conocido como Alma, la cual es una ternera de raza Jersey, nacida producto de una clonación realizada en el Laboratorio de Biotecnología Reproductiva y Mejoramiento Genético de la Universidad Toribio Rodríguez de Mendoza. Científicos aplicaron el mismo método con el cual se clonó hace 25 años a la oveja Dolly. El 31 de julio de 2008 nació Victoria, el primer ternero en Chile que a través de técnicas de clonación desarrollada por académicos de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad de Concepción llegó de manera exitosa al mundo. El proyecto cofinanciado por la Fundación para la Innovación Agraria tenía como objetivo crear un banco de células y recursos genéticos para poder clonar especies en peligro de extinción. Cuando nos enfocamos en Colombia, tenemos que hablar del primer proyecto pues que se realiza acá, que es en el 2001, denominado el Arca de Noé. Este proyecto fue realizado por dos médicos, científicos y genetistas, el doctor Jorge Lucerna y Jorge Piedrahita. Ellos lo que querían hacer era producir una proteína específica que generara beneficios pues para el ser humano. Entonces, con esto querían ayudar a prevenir enfermedades como la diabetes, la hemofilia, entre otras. También hablaron de un tema muy importante y era poder hacer la reproducción de animales, como por ejemplo el cerdo, y realizar el trasplante de órganos del cerdo al humano. Entonces, pues ellos lo plantearon desde el 2001, pero no lo pudieron realizar hasta este punto. Ya en diferentes partes del mundo sí se han realizado trasplantes de órganos desde el cerdo hasta el humano. Cuando hablamos del proyecto del Arca de Noé, logramos identificar que se tuvieron algunos objetivos o algunos logros muy importantes. El primero fue que se logró preñar a la cerda denominada Emperatriz y con esto se convirtieron en los segundos en el mundo en lograrlo. Todo el embarazo de la cerda estuvo funcionando muy bien. Durante el mismo, pues algunas crías fueron abortadas, pero otras en el momento del parto salieron solidificadas, pues por lo cual no hubo ninguna cerda clonada. La segunda parte del proyecto consistía en fecundar otras 5 cerdas en las cuales se iban a implantar menos clones que pues habían decidido que pues ese habían sido uno de los problemas, pero este segundo paso no se llevó. Los objetivos específicos del programa eran aplicar y entender las teorías de las ciencias zoohumanas y pues crear cerdos transgénicos con genes humanos que permitieran realizar los trasplantes de órganos de cerdo a humano sin realizar ningún tipo de rechazo. Entonces se tenían claros algunos órganos que pues eran los más importantes: el corazón, el riñón, el hígado, la piel. Asimismo, se definieron las fallas en las que, pues primero, se utilizaron un exceso de clones. Segundo, esperaban utilizar también bovinos, pero pues digamos que uno de los principales problemas era la parte económica, ya que estos proyectos requieren un gran aporte económico y pues aquí en Colombia no se les valoró. Respecto a la clonación terapéutica, es muy importante recalcar que el doctor Elkin Lucena en 1972 inicia diferentes técnicas de inseminación artificial. Para 1976 empieza a realizar estas técnicas por laparoscopio, que era mucho menos invasivo que por realizarlos por una incisión o por una cesárea. En 1983 nace la primera bebé probeta que se llama Diana. Ya pues ese es un gran hallazgo y un gran reconocimiento no solo para Colombia sino para América Latina y el mundo. Para 1984 es el nacimiento del primer embrión que estaba congelado. Con esto ya empiezan a hablar de los términos de criopreservación, en donde se define que se pueden mantener óvulos y espermatozoides congelados por un número de días y por un número de tiempo en determinadas temperaturas y que en el momento de que se descongelen van a seguir siendo completamente fértiles. El doctor Elkin Lucena también es el
director y es el fundador del Centro Colombiano de Fertilidad y Esterilidad. Gracias a esto, el médico ha ganado diferentes premios acá en Colombia a nivel internacional, porque pues para ese año, para 1983 y para 1984, de los temas de clonación o los temas de fertilización in vitro, pues seguían siendo muy tabú. Entonces él gana diferentes premios y reconocimientos. Y por último tenemos que el último animal que fue realizado, que fue clonado y que nació y pues tuvo un buen desarrollo, fue la búfala Lolita. Esto ocurrió el 21 de diciembre del 2015 en Córdoba, Colombia, en una finca. Entonces, de la madre de Lola se obtuvo una parte de la oreja para la cual se hacía la extracción del ADN y luego, mediante diferentes métodos de reproducción asexual, mediante la transferencia de un embrión que se produjo con la inyección de un núcleo de una célula somática, que en este caso fue la piel, a un óvulo que estaba sin material genético, es decir, sin núcleo, se procedió a que durante 8 días en el laboratorio con condiciones ideales se formara un blastocito o un embrión, el cual fue introducido en la hembra, en este caso en Lola, hasta el momento de su nacimiento. Entonces, el Lola es el último animal que fue clonado acá en Colombia, que tuvo un parto y un desarrollo pues muy bien para reconocer o para escoger a la mamá de Lola. Buscaron a una búfala que tuviera una gran cantidad de producción de leche y pues con esto también ayudar a toda la parte agropecuaria. Esperamos que el tema haya sido de su agrado. Muchas gracias.